profesor titular en el Departamento de Arquitectura del Computador de la Universidad de Málaga y además profesor en la Universidad de Linz en Austria, y durante más de 20 años he estado trabajando en aplicación de la computación avanzada a problemas biológicos. Dirige además un grupo del Instituto Nacional de Bioinformática y es investigador principal en el proyecto de la Unión Europea Computación de Alto Rendimiento en Genómica Comparativa. Personalmente es una satisfacción enorme pues, poder contar con él. Nos une pues, muchos años de trabajo, la tesis doctoral un poquito antes, justo al acabar la carrera. Está precisamente en el laboratorio de Francisca Sánchez Jiménez y necesitábamos pues, el desarrollo de un determinado tipo de programa para análisis de secuencia de proteínas, y acudimos aquí al profesor Trelles, que en ese momento estaba pues, introduciéndose en el mundo de la biología. Siempre me ha llamado la atención el que él me preguntaba, bueno, ¿esto es la secuencia de DNA qué es? ¿La secuencia de aminoácidos qué es? Yo explicaba, pues sí, pues son 4 nucleótidos, etcétera, y decía, vale, 4 elementos tomados de 3 en 3, etcétera, etcétera. Ya lo sintetizaba, sacaba la información y a continuación lo aplicaba y desarrollaba el programa que fuera. Más tarde, pues también hizo falta pues, una colaboración en el análisis de microarrays, análisis de genes a gran escala. Yo le expliqué en qué consistía la técnica, y al año siguiente pues ya había sacado una patente en el que le daba la vuelta un poco a todos los proyectos de sistemas de análisis de microarrays, es decir, que tiene una capacidad enorme de ponerse al día en cualquier tema, en este caso relacionado con la biología. Por eso agradecerte doblemente el tenerte hoy aquí. Lo dejo ya, no me extiendo más. Muchas gracias, Juan. Gracias, Quique. La referencia en mi disertación, en esta presentación, será Erasmus de Rotterdam. Lo he escogido por dos razones, ¿no? Primero, un filósofo inglés, siglo XV, se opuso al dogmatismo, ¿no? a que intentaran que los alumnos no aprendieran por su propia cuenta, a anular las ideas para recibir los dogmas de las escuelas que habían en aquel entonces. Creo que yo no estaría en el punto en que estoy si hubiera hecho caso al dogmatismo, ¿no? Creo que tenemos que luchar por lo que creemos que es ciencia y poner toda la pasión y devoción que tenemos por la ciencia. La segunda razón por la que elijo a Erasmus es por las dificultades que tiene el programa Erasmus hoy en día. He tenido la suerte, si se quiere ver así, de que mis 2 hijos han hecho uso de estas becas, y es una tremenda alegría ver cuando sus amigos de fuera de Europa vienen a casa, ellos salen, van, el mundo se les ha hecho más pequeños, y creo que esta es una buena forma de hacer Europa, ¿no? Porque son nuestros hijos los que se van a conocer entre ellos y van a salir a otras ciudades. Para mí la bioinformática es en mucho una de las disciplinas posiblemente más renacentistas, en el sentido de que ya no sabemos mucho de casi nada, sino tenemos que integrar conocimiento, tenemos que traer cosas de la computación, de las matemáticas, de la biología, para poder hacer esta ciencia moderna que es tan difícil hoy en día. La medicina personalizada es una de las grandes promesas pendientes de la ciencia. Recolectar muchísimos datos biológicos que hoy en día recogemos, no solamente los clínicos, y que además están dispersos a lo largo del mundo, ¿no? En cada uno de los laboratorios que hace algún tipo de investigación y que en general suele retener los datos hasta que los ha explotado. Y para esto necesitamos no solamente los grandes ordenadores, sino necesitamos pues toda la suerte de biología, computación y nuevos modelos, ¿no? que son necesarios para integrar este conocimiento. Yo estoy en el Departamento de Arquitectura y Computadores. Entonces, ¿cómo es que entramos en biología, en bioinformática? Entramos porque nosotros trabajamos en la frontera también de lo que es el hardware y el software, y eso se llaman los sistemas operativos, los compiladores, que son nada más que traductores de lo que nosotros programamos al lenguaje que interpreta la máquina. Y haciendo esos compiladores paralelos para grandes máquinas, habíamos escogido como dominio de aplicación, es decir, en qué vamos a aplicar esto que estamos desarrollando, y eran las matrices, no tiene mucho sentido el término, matrices dispersas, ¿no? Algo así como crunching number, ¿no? Digestión de números, básicamente era eso. Y necesitábamos una aplicación que estuviera en la otra orilla. Y la otra orilla no es más que comer muchos datos, sin necesidad de mucho procesamiento. Y la bioinformática en aquel tiempo, pues ya daba muestras de ir creciendo en sus bases de datos a nivel de genes, de proteínas. Era espectacular, porque la
la computación siempre se usó como referencia para decir qué rápido avanzamos, ¿no? Hoy, si seguimos el ritmo al que avanzan los ordenadores, iremos a la luna con 1 litro de gasolina. Cosas de este tipo, ¿no? Tan absurdas. Pues ahora la biología está en este punto de mira. Incluso me atrevería a decir que ha superado las tasas de crecimiento en la recopilación de datos. Pero ya en aquel entonces, a nivel de genes y de proteínas, podíamos no solamente estudiar la parte de computación, ¿no? Digestión de números, sino también la parte de lo que se conoce como entrada, salida o lectura de datos. Y las aplicaciones que usamos es esta de búsquedas por semejanza, es decir, una nueva secuencia, ¿no? Como en este caso no me voy a preocupar de las letras, si son genes o proteínas. La forma de saber qué puede ser es compararlas contra las bases de datos. Y cuando se parece a alguna de ellas, asumimos pues, que comparten el mismo significado biológico, la misma función biológica, o alguna característica estructural o evolutiva. ¿Bien? Esto se hace normalmente a través de la web. Todos estamos acostumbrados a acceder a este tipo de programas por la web, en la que nos piden algunos parámetros, los completamos de alguna manera, copiando y pegando, e invocamos algún programa que está en algún sitio, ¿vale? Hay unos grandes centros, en CBI en Estados Unidos, CBI en Inglaterra, que se encargan de mantener esta base de datos y proporcionar estos programas. Y esto es lo que se llama una computación secuencial, y lo que nosotros hicimos en nuestros primeros estudios de doctorado fue trabajar sobre unas arquitecturas que consistían en unir o juntar varios ordenadores pequeños para crear las redes de trabajo, en este tiempo redes de estaciones de trabajo, y poder ejecutar el mismo programa, ¿no? El mismo programa con distintas veces, ¿no? En paralelo. De ahí que viene el nombre de ejecutar en paralelo. Y obviamente el resultado pues se reduce, ¿no? Se reduce en tiempo. Básicamente el resultado es el mismo. Los organismos vivos están hechos de células, y esas células contienen toda la información genética. El ADN, cuando está organizado en estas formas en X-shaped o circulares en las procariotas, ¿no? Es una molécula lineal que al desenrollarla está doblemente pareada y es complementaria, ¿vale? Está compuesta por unas bases, ¿no? 4 bases, A, C, G, T, y el modelo que tiene pues le permite la replicación, y también se usa durante la transcripción en las zonas que contienen genes para transcribirse en ARN, que luego va a sintetizar o contener las instrucciones para sintetizar una proteína. Entonces tendríamos aquí en colorcitos como si fueran cuentas de collar, o en las 4 letras que representan cada uno de los nucleótidos de la secuencia del ADN. Si logramos poner unos 2.500 palabras por página, y tenemos libros de 1.500 páginas, un bacteriógrafo entraría en 2 páginas, 200, la Drosophila, la mosca de la fruta, en 5 volúmenes, y como referencia el genoma humano en 80 volúmenes. Esto es lo que se ha dado a llamar el libro de la vida. Y en ese ADN lo importante son los genes. Los genes son pequeños trozos de ADN que contienen instrucciones para sintetizar una proteína, ¿vale? Básicamente es esto. Pero realmente nuestros cuerpos están hechos de proteínas, no de genes. Los genes son las instrucciones, y nuestros huesos, músculos, cerebros están hechos de proteínas. ¿Y cómo pasamos de genes a proteínas? Pues la maquinaria celular, que está preparada para ello, es capaz de reconocer este código leyéndolo de 3 en 3 letras, ¿vale? Y es como si pasáramos de un idioma a otro idioma, ¿bien? El alfabeto de las proteínas contiene 20 aminoácidos contra las 4 bases que contiene el ADN. Entonces tenemos ADN, un esquema de traducción, ADN con unas partes de genes, un esquema de traducción, y luego proteínas, ¿bien? Las proteínas por sí solas hacen poquito, ¿no? Se suelen unir a otras proteínas para formar complejos, y también interactuar entre ellas en lo que se denominan rutas metabólicas. Y así, por ejemplo, en el caso del factor de coagulación, el ciclo de coagulación de la sangre, pues para llegar a la fibrina tiene que producirse una serie de reacciones en cadena a través de estas rutas metabólicas para conseguir el estado o el producto final. Y actuando ellas juntas son las que realizan un trabajo.
tenemos el mismo ADN en todas nuestras células, ¿vale? La misma copia. Bueno, salvo en las sexuales, que tenemos la dotación, la mitad de la dotación. Sin embargo, las proteínas en cada célula, los niveles de proteínas son diferentes, ¿sí? O los genes que se expresan, que producen, que están siendo cocinados, son diferentes en el cerebro, en el hígado, en los músculos, etc. Y esos niveles, cuánta proteína tengo, cuánta azúcar o cuánto café he puesto en mi taza de café con leche, ¿no?, son los que determinan el estado de una célula. ¿Bien? Y entonces, en una situación, hay unos experimentos en que somos capaces de medir los niveles de proteínas relativos, y además por aproximación, porque leemos los niveles de genes o de transcritos, ¿no?, de ARN, en una situación que podríamos llamar de control, como esta trata de representar una situación de descanso, de reposo. Y al cambiar a una situación experimental, por ejemplo, haciendo deporte o sometido a una situación de estrés como estas, ¿no?, nuestros niveles de proteínas cambian en la célula, cambian como reacción a este estímulo, ¿vale? Cambian como reacción a este estímulo. Tenemos, bueno, hay una frase clásica que dice, sabemos exactamente que tenemos entre 40.000 y 50.000 genes, ¿vale? Es decir, hubo hasta un concurso de cuántos genes teníamos los humanos y la cifra aceptada ronda entre 30 y 40.000. Si esto representa todos estos genes, estas manchitas rojas y verdes, significan proteínas, representan proteínas que han cambiado su nivel. Yo produzco adrenalina si recibo un susto, si me lanzo desde un puente, no haciendo puenting. Seguramente los niveles de adrenalina como respuesta a esta situación experimental cambian. Si yo soy capaz de identificar qué genes ha cambiado, veámoslo al revés. Si soy capaz de identificar qué genes ha cambiado, podré saber qué genes o qué proteínas están en relación a esta condición experimental, ¿vale? Es decir, estos serían los genes del estrés. No cambia todo, ¿eh? Si cambiara todo es que no podríamos darle a la bolita de tenis, ¿vale? O sea, cambian algunos genes. Si yo estudio los genes que están expresados o los niveles de proteínas en una célula sana y en una célula cancerosa, puedo conocer los niveles de expresión de todas ellas y si analizo cuáles han cambiado, puedo hipotetizar de que esos genes que han cambiado su nivel de expresión tienen que ver con la enfermedad. Esto es básicamente la idea de hacer correlaciones, de establecer hipótesis y hacer correlaciones para identificar enfermedades. Claro, tenemos 40.000 y algunos pocos cambian, y entonces estos genes podrían ser identificados, o estos niveles de proteínas, para decidir el estado sano. Entonces estos llamados marcadores biológicos nos ayudan en el diagnóstico, nos ayudan en el diseño del tratamiento, porque ahora podemos asociar el tratamiento a la condición biológica, a los marcadores o al estado biológico. Sí, ya no solamente basarnos en los datos clínicos y fenotípicos, ¿no?, del aspecto, sino también en la dotación genética que tenemos. Y los tratamientos están asociados, la tasa de éxito, a que tengamos una o determinadas variaciones en nuestra dotación genética, ¿vale? El problema es que están muy ocultitos y esto es válido tanto para salud humana, que es lo que posiblemente más nos interese, cáncer representa esto, como también pues en la agricultura, en la producción de mejores tomates o melocotones en Chile que resistan el estrés cuando los exportan, o aceitunas con mayores niveles de aceite, etcétera, etcétera, ¿vale? La idea es exactamente lo mismo, identificar qué cosas cambian y asociar esas variaciones a la condición experimental. Esto fue un trabajo con el Instituto del Cáncer en Salamanca, donde intentábamos diferenciar entre estos dos tipos de tumores, intercraneal y espinal, y afortunadamente después de los experimentos que se realizaron pudimos identificar una colección de genes cuyo comportamiento era diferente entre los dos tipos de tumores, ¿vale? Esto que mediante una biopsia era difícil de realizar porque el fenotipo o la forma de las células cancerosas era muy similar, fue posible hacerlo identificando estos marcadores. Bueno, tengo la esperanza de que algunos de los que estamos aquí recuerden esta serie, era Star Trek, ¿no? Es de los 70s. Como toda buena serie de estas, siempre hay unos malos muy malos. Y en un episodio de estos ellos están atacando a la serie, a la nave Star Trek,
y el Cleanron, creo que se llamaban, habían desarrollado un mecanismo especial que permitía ocultar la nave en el espacio, ¿vale? Y Mr. Data, este hombre computador, ¿no? Busca en todo el espacio, en pocos segundos, una perturbación, una anomalía en el espacio, y encuentra algo como una distorsión espacial y dice que ahí está la nave y tal, ¿vale? Esto es lo mismo que tenemos ahora en todas las ciencias de la vida y con la supercomputación. Tenemos montañas de datos. Montañas de datos. Quiere decir de que las mismas ideas de buscar estas pequeñas perturbaciones, repeticiones muchas veces, ¿no? Más allá de lo esperado, ¿no? Se llama minería de datos, y en el caso incluso de secuencia es fácil porque es lineal, pero en el caso de estructuras, muchas veces los patrones que buscamos no se encuentran en secuencia, sino que al plegarse la proteína aparecen cerca, ¿vale? La proteína es como un hilo de un cable de teléfono que cuando lo sueltas se enrolla, ¿vale? Y se enrolla que te cuesta desenrollarlo. Y entonces al enrollarse, algunos aminoácidos caen juntos, cerca espacialmente, y conforman un patrón, como los podéis ver aquí, ¿no? Que se repiten y que por supuesto son interesantes de buscar. Es un ratoncito en una piscina buscando una isla aquí donde salvarse, está noqueado, se le ha retirado un gen, tiene estrés y se le da medicamentos para que se desestrese, ¿no? Y estamos probando la eficacia de esta nueva droga sobre el ratón. Y como se asocia que el estrés está asociado a la capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces el experimento trata de ver cómo aprende este ratoncito a llegar a conocer dónde está la isla. Y como vais viendo, a lo largo del tiempo, conforme se le aumenta la dosis, pues él ya va aprendiendo y va resolviendo su problema de estrés. En este caso, nuestra colaboración es seguir a hacer el análisis de vídeo. También lo podemos importar de otras áreas. Por ejemplo, esto es un área comercial. Esto representa a alguien que ha hecho la compra y va a pasar por el cajero, y podéis tener seguridad que vuestro ticket de la compra se registra en sus bases de datos, ¿vale? Se registra. Además de eso, como somos muy aficionados al plástico, tienen prácticamente todos nuestros datos, dónde vives, ¿no? Edad, hijos, salarios, escuelas, etc. Y lo que se intenta encontrar son estas cosas que mi madre hacía a mano con una tablita, ¿no? De ver qué productos y quién lo había comprado, y para ver qué productos se compran juntos, ¿vale? De forma de ponerlos en el frontal del pasillo, ¿no? Para que los veas enseguida. Y además, si vas por pan, pues acabes también trayendo leche o queso a casa, porque la mayoría de consumidores que compran pan, compran mantequilla, por ejemplo. Pues es lo mismo, si vemos unos datos de expresión génica, donde tenemos distintos pacientes, distintos genes, y tratamos de encontrar relaciones en que una sobreexpresión de un gen y una inhibición de otro gen está relacionado o correlacionado con una determinada función. En realidad lo que tenemos son unas grandes colecciones de datos con pacientes, unas listas de pacientes, y con sus características moleculares en las columnas. ¿Bien? Estas características moleculares pueden ser las variaciones de un solo nucleótido, estos polimorfismos, SNPs, SNPs, ¿no? Y tenemos aproximadamente 1 millón de ellos. Entonces podéis haceros cargo de 100.000 pacientes, 1 millón de datos para cada uno de ellos, y encontrar qué correlaciones, qué pacientes que tienen esta variación, pues responden mejor a este tipo de tratamiento. Las correlaciones entre un gen, un fenotipo, prácticamente están agotadas, porque son las fáciles de buscar. ¿Bien? Entonces ahora lo que se buscan son correlaciones entre más de un gen con un fenotipo. Y entonces tenéis que imaginar que estamos haciendo combinaciones de 1 millón de variables consigo mismas. De 2, de 3, de 4, de 5, y computacionalmente no hay máquinas para ello. ¿Bien? Esto son las tasas de crecimiento en secuencias de ADN, observar unas pequeñitas caídas al final, y esto es lo que se está haciendo ahora, que se llaman genomas completos, es decir, hemos pasado de leer unas líneas de un libro a leer los libros enteros, en un idioma que no conocemos todavía. ¿Vale? Esto es un idioma que no se conoce, esto es justamente lo que tratamos de descifrar. ¿Qué quiere decir esta frase? Encontrar esa piedra roseta, digamos, que me permita traducir, ¿no? Entre una instrucción,
una receta escrita con 4 letras. Imaginaros que hablarais solo con vocales. Y entonces ahora estamos secuenciando libros completos y aún no tenemos esa capacidad de análisis. Hemos pasado de los genes, las proteínas, a los genomas. Cuando se publicó Genoma Humano, fue un proyecto que llevó 15 años y que se pusieron a correr cuando el Craig Venter decidió que él también quería secuenciarlo, ¿vale? Y ahí va bastante más rápido. La historia la sabéis. Ese proyecto oficialmente se estimó en 3.000 millones, aunque llegó a costar 5.000, ¿vale? O sea, algo más de $1, está en dólares, lo siento, $1 por cada base, por cada letra. A esto nos costaba secuenciar un genoma. Hoy en día, en febrero del año pasado, ya se publicó, ¿no?, un stick de memoria, estos USBs que llevamos, como un dispositivo para secuenciar en una noche nuestro genoma al coste de $900, ¿vale? O sea, la reducción ha sido espectacular y sigue cayendo, ¿no? Sigue cayendo. Esto quiere decir, esto nos va a permitir a todos nosotros tener nuestro genoma. Por supuesto, no iremos al kiosco con el genoma como la lista de la compra, pero podemos utilizar, el médico la podrá utilizar para hacer un mejor diagnóstico o proponer un mejor tratamiento. Sin embargo, a la salida misma del artículo que publicaba esta frase, nosotros publicamos algo creyendo, ¿no?, o afirmando que no estábamos listos todavía. No teníamos datos, no teníamos, capacidad de cálculo, ¿no?, para poder realizar este esfuerzo conjunto. Todavía nos falta infraestructura. Si esto fuera un genoma, creo que era lo más fácil de entender. Es una frase en 3 idiomas distintos. La última sí la entenderemos, el Departamento de Arquitectura y Computadores. Y si vemos, cuando comparamos esta frase en español y en inglés, ya no salen alineados los parecidos, sino que ha cambiado. The computer o the computer aparece al final aquí. Y estas cosas no son capaces de calcularlas los programas que calculan genes, que comparan y que alinean genes, ¿vale? Es decir, no solamente tenemos más datos, sino que tenemos datos más complejos que necesitamos nuevos algoritmos, nuevos programas para poder trabajar con ellos. Esto nos llevó, ¿no?, a, por ejemplo, a contactar con gente de Brasil. Vosotros sabéis, ellos tienen una gran diversidad biológica. Si los dos fueran iguales, aparecería una línea diagonal aquí, ¿vale? Una línea diagonal. Y todas estas cosas indican que este genoma se ha invertido, se ha traslocado, una pieza del genoma de nuestro libro de cocina, ¿no?, el capítulo de las tartas lo han puesto más adelante, ¿no?, o simplemente me han puesto las hojas al revés, porque a la hora de pegarlo, la célula se replica muy rápido, y en ese momento tiene que copiar 3.000 millones de bases. Un libro, como hemos visto, 80 libros, ¿no?, los tiene que copiar rápidamente para poder cometer errores, y aunque hay una maquinaria para reducir esos errores, siempre las mutaciones están aceptadas como uno de los mecanismos evolutivos. Y entonces podemos sí que, con la tecnología actual, hacer comparaciones de pequeñas secuencias. Ya no son válidas cuando los modelos matemáticos cuando hablamos de genomas. Aquí hay 2 botones de muestra. Uno es sencillito, cuando yo voy comparando un gen contra otro gen, ¿no?, me voy moviendo poquito a poco para ver dónde me falta una letra, dónde me sobra otra. Y puedo calcular las frecuencias, esto es ya muy matemático, pero las frecuencias con que aparecen emparejamientos o parecidos aleatorios, al azar. Simplemente pues porque el número de combinaciones es limitado, ¿no?, es finito. Y así que algunas combinaciones pueden aparecer simplemente por azar, ¿vale? Y entonces hay muchos estudios de estos en genes, pero no hay estudios en genomas. Y nosotros encontramos, bueno, estamos trabajando en ellos, hemos encontrado que nuestras distribuciones de frecuencia son bastante diferentes a lo que aparece con la tecnología, el software actual. No solamente, esto es importante, no solamente en biología, aunque aparece aquí también la parte de biología, pero, vamos, no nos extraña escuchar sobre las fotos que vienen del espacio, cada una gigantesca de no sé cuántos gigabytes, ¿no?, con su calidad extrema, y también producen pues 10 terabytes o 287 millones de cuerpos celestes que están identificados. O simplemente, como he mencionado antes, los datos que manejan los supermercados para captar clientes, vamos a llamarlo así.
hace unos 3 años, en 2010 o el 11, fui invitado a Austria, a la Johannes Kepler, ¿no?, para dar una charla sobre computación de alto rendimiento en ciencias de la vida. Y con ello propusimos, nos reunimos y preparamos un primer trabajo, ¿no?, que era mejorar el software de código abierto, ¿no?, para computación de alto rendimiento en biología. No ganamos, nos pasamos el primer filtro bastante bien, pero en el segundo no logramos pasar los cortes. ¿Bien? Así que nos fuimos a festejarlo con cerveza. Y esto ya es muy típico, no es una servilleta, pero una hoja de papel en la que anotamos ese primer proyecto. Estas son las manos de Erasmus de Rotterdam, por si acaso. Tenía artritis. Elaboramos este proyecto y después de retocarlo un poco, nos dimos cuenta que necesitábamos empresas para hacer un producto accesible a los usuarios finales, y en el consorcio, la Universidad de Málaga, el Instituto de Computación Simbólica, la Johannes Kepler, la empresa Integromics, el Hospital Carlos Haya de Málaga y el Centro de Visualización de Múnich. ¿Okay? Otros grupos asociados son importantes. Yo destacaría en forma especial al LNCC de Brasil, que nos proporciona sus datos. Ellos tienen gran capacidad de secuenciación, ¿no? Producen 2 o 3 bacterias por día y no tienen capacidad todavía para ensamblarlos. Y esto es nuestro modelo. Esto es una propuesta tecnológica. ¿Cómo hago para tener yo un supercomputador en el que pueda poner muchos datos, que esté abierto a todo el mundo, que lo puedan acceder, que sea gratuito y que puedan procesar grandes cantidades de información? Esta plataforma será capaz de analizar genomas completos, ¿no? Y además también será capaz de analizar datos clínicos y moleculares. Que un usuario desde su maquinita normal accede a unas colecciones donde tenemos los programas, sube los datos, invoca los programas, etc. Nuestros datos, obviamente no trabajamos solo con nuestros datos, pero con datos públicos, sino también con datos públicos, ¿no?, tanto médicos como moleculares, y también nuestros datos de proyectos anteriores en olivo, tomate, fresa con la Universidad de Córdoba, tomate con Valencia, olivo, pues toda Andalucía, y con los datos de los brasileños. Y esto representa 3 comparaciones de un genoma contra 3 subespecies diferentes, y una forma de limpiar, no sé si sois capaces de ver algunos puntitos, ¿no?, que no son más que repeticiones. No digo que no sean importantes biológicamente, pero que nos incluyen ruido para medir cuánto se parece un genoma al otro. Y la idea es no solamente aplicar el criterio biológico, porque cuando tienes que limpiar a mano todo este ruido es imposible, sino aplicar algunas transformaciones para limpiar ese ruido y producir las mismas imágenes, ya solamente con los fragmentos que nos interesan. Hemos ido también desde la parte computacional a usar algo que nadie usaba, era el disco para almacenar intermedio. Cuando tienes datos pequeños los metes en memoria y vas a toda pastilla, ¿vale? Y cuando no te cabe en memoria tienes que usar el disco. Entonces, básicamente, esto es el disco, es bastante más lento que la memoria, y más aún los datos que están viniendo, por ejemplo, en trigo, ¿no?, con cromosomas de cerca de 700 millones, casi 1 gigabyte, ¿no? Entonces, si quieres comparar genomas en un espacio, ¿no?, de longitud por longitud, será imposible. Cuando trabajamos con cosas relativamente pequeñas, posiblemente nos batan, ¿no?, nos ganen en tiempo, pero cuando vamos ya a una E. coli, ¿no?, a un Escherichia coli, y encontrado que habían algunas pequeñas variaciones que podían ser las culpables de esto. Y esto tardamos 20 segundos. Ya en estos 20 segundos vamos pues a la misma velocidad que los programas que son de 40 segundos, ya los batimos, los programas que son la referencia o el estado del arte. Y en el caso que vayamos a organismos superiores como mamíferos, chimpancés, ratas, etcétera, pues lo podemos hacer en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos por cada pareja, por cada casillerito de estos. Pero esto quiere decir que tardamos unas 30 horas por un genoma completo, pero que para esto tenemos que ir a la cloud y a la computación de alto rendimiento. Para acabar, unas preguntas provocativas, digamos. Es cierto que tenemos
una infraestructura ya caminando, ¿no?, con los programas hechos, pero nos encontramos con problemas de que los modelos que tenemos actualmente no fitan, no encajan con lo que hay en el estado del arte, ¿no?, y que tenemos que hacer todavía un esfuerzo para delimitar mejor las cosas, ¿no?, las cosas que son parecidas, y que a los biólogos estas rayitas no le dicen mucho, sino qué es lo que contienen, ¿vale? ¿Cuáles son los genes? Qué función tienen en esa I, en esa zona, etcétera. También queremos comparar, estamos en la comparación de genomas y filogenias, en este caso son micoplasmas, que también están relacionados con salud en el tracto respiratorio, ¿no?, y intentamos ver cuál ha sido la línea evolutiva, ¿vale? En estos momentos tenemos forma de saber, esta receta de tarta de queso se parece mucho a esta receta de tarta de manzana, o lo que fuera, ¿vale? E incluso podemos decir se parece un 40, en un 50%. Sabemos, hemos propuesto unas formas de medirlo, han propuesto los gigantes anteriores, una forma de medirlo y todo el mundo lo acepta. Pero cuando tienes un libro completo de receta y otro libro completo y las recetas las has cambiado de orden porque a ti te gustan más las pastas y al otro no, y las has puesto al revés porque mientras tú leías así el otro quería leer al revés, lo que sea, no tenemos forma de saberlo. ¿Cuánto se parece este libro a este otro libro? ¿Vale? Se hacen tretas, coge las recetas que son iguales y las vas comparando, ¿no?, y vas sumando y haciendo las cuentas de la vieja. Pero de una sola tacada no hay forma. Y entonces nosotros tenemos que encontrar esas distancias, esa forma de evaluar cuánto se parece un bichito de estos al otro. Y esto es una colección, no están completos, pero es una colección para que veáis la diversidad de parecidos que hay. Y el objetivo es proporcionar una suite, sí, vamos, un sitio web, ¿no?, donde podamos conectarse, alguien se pueda conectar y resolver estos problemas. Ya un metagenoma es una colección de genomas. Son gotas de agua, gotas de una laguna, o el tracto digestivo de los humanos, o la baba del caracol, ¿no?, con las propiedades que conocéis, pero también con propiedades para romper moléculas de carbono y para limpiar el petróleo de los mares, por ejemplo, que es lo que estudia Brasil. En la parte de computacional son nuevos retos, más datos, ¿no?, ya no solamente un libro, sino ahora quiero la biblioteca de la abuela con todas sus recetas, me la comparas con la biblioteca de tu otra abuela. Y en los escenarios biomédicos queremos proporcionar acceso universal. Y ya tenemos una base de datos de alergias en el Carlos Haya, con información no solamente la clínica y fenotípica, sino también información molecular. En este momento, dos tipos de informaciones, una es SNPs, es decir, pequeñas variaciones en el genoma asociadas, que queremos asociar, o identificar marcadores asociados a la respuesta al tratamiento, porque saber que estás alérgico lo sabes, ¿no?, estás con la cara hinchada. Pero ahora, ¿qué te dan? ¿Vale? Porque otro que vino con la cara hinchada le dimos esto y fue bien, pero otro no fue bien. Entonces, esa diferencia en reacción ante la misma enfermedad o ante el mismo episodio tiene que ver seguramente con nuestra dotación genética. ¿Bien? Y esto es lo que intentamos correlacionar. ¿Qué es lo que te está funcionando mal para intentar repararlo por debajo, no por encimita? ¿Bien? Entonces, esto es el trabajo, como os he dicho, conjunto de una cantidad de grupos trabajando en computación, en visualización, ¿no?, clínicos interpretando los datos, haciendo que podamos procesar estas cantidades grandes de datos y proporcionando la infraestructura, por supuesto, para que esto sea posible. Esta imagen de la niña que empezaba al principio, pues ahora ya creemos que tiene zapatitos y que ha empezado a dar sus primeros pasos en este proyecto que vamos a, con toda seguridad, concluir con éxito. Se llama Mr. Symbiomat. Muchas gracias.